Un cordial saludo. Hoy estamos con un encuentro más para los jóvenes, con corazón, encuentro para jóvenes. Tenemos un tema muy especial que nos ha pedido el Papa Francisco. Pero antes de presentar a nuestra invitada con el apoyo de la Universidad Católica de Manizales, vamos a hacer nuestra oración. Queridos jóvenes, recuerden que ese diálogo que debemos tener cara a cara con el dador de la vida nos fortalece espiritualmente y así nos ayuda también a ir creciendo en esa sabiduría que cada día debemos alcanzar. Por eso los invito para que en un momento de oración con Jesús Maestro dejemos ante Él nuestras necesidades. Pensemos qué necesitamos en este momento, qué queremos pedirle al Señor, qué milagro queremos robarle a Él para que Él realmente sea nuestro auxilio, nuestro apoyo, nuestro guía. Y digamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Jesús Maestro. Oh Divino Maestro, a ti que eres la luz y guía de los educadores, elevamos nuestra plegaria para pedirte por todos los que conformamos la familia CONACYT de Colombia. Concédenos la gracia de conocerte mejor, de seguir tus pasos, ya que eres el Maestro por excelencia, de amarte de tal manera que nosotros mismos podamos amar sincera y desinteresadamente a nuestros educandos, a quienes queremos orientar en proyección a la bienaventuranza eterna. Haz que el testimonio de todos los miembros de CONACYT sea ejemplo para nuestros educandos, sus familias y la sociedad. Ayúdanos a responder con fidelidad a nuestra vocación de educadores. Danos fuerza y sabiduría para poder formar a nuestros alumnos en la libertad, la paz y el compromiso. Que por esta acción educativa, Colombia llegue a ser una patria de progreso y calidad de vida. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de María, la estrella de la evangelización. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, después de dejar en manos del Señor este encuentro, vamos a invitar para que pase aquí al escenario y para que ustedes la conozcan, a quién nos va a desarrollar esta jornada y este encuentro. Queridos jóvenes, cada uno de ustedes es muy valioso para la sociedad. Vale la pena que nos preparemos para dar respuestas, no en el futuro, sino desde ahora. La Universidad Católica de Colombia de Manizales nos está apoyando en este proceso. Invitados entonces a escuchar el tema que vamos a desarrollar, pero a interactuar también, a que en las redes sociales anoten su nombre, de qué colegio, qué desean también saber, qué preguntas le hacen a nuestra invitada. El tema de hoy, el cuidado de la casa común. ¿Realmente cuidamos esa casa común? Bien, bienvenida María de los Ángeles. Gracias por dedicarnos este espacio. Gracias por compartir esta gran tarea que tenemos como CONACYT y gracias también por hacer parte de esa gran universidad, la Universidad Católica de Manizales. Bienvenida. Muchas gracias, hermana. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio donde la idea es que nos podamos comprometer un poco, ¿cierto? Comprometer a eso que estamos llamados todos.
y es a cuidar y a proteger nuestra hermosa casa común. Muy bien, entonces iniciemos ya, cuidamos la casa común. Bienvenida y la dejo para que pueda desarrollar esta temática con los jóvenes. Muchas gracias, hermana. Entonces, como les decía, mi nombre es María de los Ángeles Casafús. Yo soy la coordinadora de pastoral de la Universidad Católica de Manizales, que está ubicada en el departamento de Caldas, en el eje cafetero de Colombia. Si no conocen todavía esta hermosa región, bienvenidos todos. Y si no conocen la Universidad Católica de Manizales, también bienvenidos a que conozcan qué programas académicos ofertamos para ustedes, porque queremos acompañar ese proyecto de vida. Bueno, entonces para iniciar, voy a permitirme compartir pantalla. Muy bien. Entonces, como bien lo decía la hermana hace un momento, este encuentro lo hemos llamado Con Corazón, Cuidemos Nuestra Casa Común. Yo sé que es probable que muchos de ustedes ya estén un poco familiarizados con este término, con el término casa común. Pero desafortunadamente aún hay muchas personas que no comprenden las implicaciones de hablar de esto. Y aún es más grave porque parece que muchas personas se nos olvida quizás un poco el sentido de lo común, el sentido de lo comunitario. Por eso hablar de casa común parece como una utopía muchas veces, ¿cierto? Este encuentro lo hacemos también en el marco de la Semana Laudato Si. ¿Y por qué la Semana Laudato Si justo en esta fecha? Porque hace 7 años se publicó la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco, donde invita a todas las personas, a ustedes y a mí, creyentes y no creyentes, a tomar conciencia y a comprometerse en el cuidado de la casa común. Pero bueno, ya hemos hablado mucho sobre casa común, ¿cierto? Pero, ¿qué es la casa común? Se podría decir que la casa común es el hogar donde habita la creación entera. Pensemos en un momentico en nuestro hogar, en nuestra casa. Como sin importar el tamaño del lugar, porque muchas veces vivimos en apartamentos con 2 habitaciones, otras veces en casas un poco más amplias, pero sin importar el tamaño del lugar, siempre hay espacio para la familia. Aún para las mascotas, para las plantas, para los visitantes, para la familia que viene de lejos y nos acompaña unos días. Entonces, si en nuestra casa hay espacio para todos, en la casa común todos nos debemos sentir acogidos, amados, respetados y dignos. Y cuando hablo de todos, me refiero a cada ser vivo, que debe ser respetado, reconocido, amado y, ¿por qué no?, contemplado. Contemplar es tener esa capacidad, o mejor, regalarnos a nosotros un momentico para ver la belleza de todo lo creado. Así como cuando vemos un atardecer que está muy lindo y nos detenemos un momentico a ver esos colores, así cuando vemos una flor que está muy hermosa y también nos detenemos un momentico, eso es contemplar, es ver la belleza de lo creado. Y contemplar y querer y respetar aún las especies que no nos parecen tan agradables a la vista, porque todas son importantes para nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos necesitamos de todos. Por ejemplo, ustedes sabían que sin las abejas no existiría el 90% de los alimentos del mundo y peligraría la supervivencia de más de 25.000 especies de plantas. Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 90% de los alimentos se obtienen a partir de 100 especies de cultivos, de los que más del 75% son polinizados con abejas. Es decir, que sin abejas o sin mariposas o sin pájaros, polillas, sin murciélagos incluso, no podríamos tener polinización. Por tanto, todas estas plantas tenderían a desaparecer. Entonces, hablar de casa común es hablar del lugar donde cohabita la creación entera, donde cada especie cumple una misión específica y por ende todos somos igual de importantes. Pero no es suficiente cohabitar, también es indispensable relacionarnos y hacerlo desde el respeto, para que todos vivamos en armonía. Por ejemplo, si nosotros estamos con un trabajo en grupo,
Bueno, a ustedes no les toca tanto como me tocó a mí por allá en los 90, cuando estábamos en un trabajo en grupo para hacer una cartelera, por ejemplo. Ustedes ya utilizan diferentes medios tecnológicos y demás, pero a los que nos tocó hacer la cartelera, digamos que el trabajo era de 3 personas. Una persona investiga, otra persona escribe y otra persona expone. ¿Qué pasa si esas 3 personas saben lo que tienen que hacer, saben que son importantes, pero no se relacionan entre sí? El que investiga puede investigar muy chévere, pero el que escribe va a escribir una cosa completamente diferente y el que expone va a hablar de algo que no tiene nada que ver. Entonces, si ven cómo es necesario no solamente habitar con el otro, sino relacionarse. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con esos objetivos que tenemos. En este caso es vivir en armonía en nuestra hermosa casa común. Pero bueno, como les decía hace un momento, para muchos es complicado pensar en casa común. Primero porque quizás no tenemos un ejemplo de hogar, ni convivencia, ni mucho menos de comunidad. Y después de la pandemia, sí que menos, porque en el 2020 nos tocó aprender a relacionarnos a través de la virtualidad. ¿Se acuerdan cuando de un momento a otro dejamos de asistir al colegio, dejamos de ir al parque, dejamos de salir a centros comerciales y todo empezó a hacerse a través de los medios virtuales, a través de Zoom, de Google Meet, de Facebook inclusive, de YouTube? Y esas aplicaciones se convirtieron en el mejor aliado. Pero resulta que eso también fue decisivo para que nosotros desarrollemos esto tan importante que es aprender a convivir. ¿Por qué? Por ejemplo, estábamos todos en casa. Los papás estaban trabajando, la mamá también estaba trabajando y además atendiendo las necesidades del hogar, los hermanitos estaban estudiando, ustedes estaban estudiando, estábamos en el mismo lugar, pero no teníamos esta oportunidad de convivir. ¿Por qué? Porque todos teníamos que estar volcados hacia los medios tecnológicos. Resulta que eso también tiene implicaciones ahora que estamos volviendo a esta presencialidad. ¿Por qué? Porque resulta que es que yo ya no puedo silenciar al compañerito que de pronto no me cae muy bien, que si yo no quiero opinar, yo no puedo apagar la cámara y decir el internet me está fallando. Ya el relacionarme con el otro es algo que tengo que hacer día a día. Y por eso es tan importante volver a retomar como esto que nos enseñaron desde chiquitos, ¿cierto? Que es la sana convivencia. Entonces, hablar de casa común y de cuidar la casa común, también primero tiene que implicar que me sienta parte de ella, porque nadie cuida lo que no ama y nadie ama aquello que no conoce. Aquí ustedes están viendo en pantalla algunas orientaciones para que nos podamos sentir parte de la casa común. La primera, reconocer el lugar donde habito. Y el primer lugar donde habito es mi cuerpo, así tal cual yo soy. Así sienta que me falta algo, sienta que me sobra algo. Así, este cuerpo que yo tengo es el primer lugar que yo habito. Por eso tengo que amarlo, agradecer porque a través de él me puedo relacionar con el mundo. Y también pensar que Dios, que es el autor de la belleza, pensó que el mundo necesitaba una persona como ustedes y como yo para hacer de este mundo un lugar mejor. Y a mí esto me parece muy bonito porque yo no creo que mi Dios esté como tan desparchadito en el cielo y diga, ay, voy a crear a María Los Ángeles a ver qué resulta de ella, ¿cierto? Sino que si Él me creó con un propósito. Así a cada uno de nosotros. Pero también, además de reconocer mi cuerpo, reconocer y amar mis pensamientos y emociones, como compartían en el encuentro anterior, cuando hablaban de la importancia de estas emociones, ¿cierto? Reconocer mis sueños, reconocer mis palabras, reconocer mi vida como un don de Dios para la humanidad. Porque como les decía, si Dios que creó todo pensó que el mundo necesitaba una persona como ustedes y como yo para hacer de este mundo un lugar mejor,
Nosotros no podemos dudar de eso. Pero reconocer el lugar donde habito también implica reconocer mi casa, reconocer mi ciudad, reconocer mi país, sentirme parte de este lugar, reconocer también sus luces y sus sombras, o sea, lo bonito, pero también aquello que tiene que mejorar, aquellas problemáticas de las cuales nosotros no nos podemos sentir ajenos. Y en este sentido también sentirme responsable del lugar donde habito. Entonces, esto es sentirme responsable de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi casa, de mi colegio, de mi ciudad, de mi país, del mundo. Y sentirme responsable es actuar con coherencia, es decir, qué necesita el mundo, qué necesito yo, qué necesitan los demás y cómo desde mis acciones cotidianas puedo contribuir a estas necesidades. Pero también lo segundo que les quiero compartir es que es importante reconocer a las personas con las que cohabito, aún a aquellas que quizás no me caen muy bien, quizás aquellas que debo de querer un poquitico más. Primero, porque al mundo le hace falta empatía. Nosotros no sabemos la realidad de los demás. Nosotros no sabemos cuál es esa situación, cuál es la realidad del hogar de la otra persona, no sabemos cuáles son sus problemas, sus inconvenientes, y no para justificar sus acciones, no, sino para vivir con empatía, para ser amables. Y esto también implica aprender a poner límites. Y cuando sintamos que alguien está transgrediendo estos límites, entonces avisar a una persona competente para que nos ayude a respetar los límites propios, ¿cierto? Y establecer límites claros y respetar los límites de los demás nos permiten, como les decía hace un momento, vivir en armonía. Y en armonía con todos. Por eso también es importante reconocer a las especies con las que cohabito. Muchas veces pensamos que los humanos somos superiores. Y por eso, si vemos un perrito en la calle, no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están, no sé, en un supermercado, en una tienda, están sentados en un parque y ven otra persona que coge una piedra y se la tira a un perrito simplemente por la diversión de verlo sufrir. Y resulta que muchas personas se sienten con el derecho de hacer ese tipo de cosas. Y no solamente con los perritos, sino también con otras especies. Por eso hablamos de tala indiscriminada de árboles, por eso estamos acabando con la Amazonía, por eso tampoco respetamos a la otra persona, por eso hay tantos problemas de violencia en el mundo, porque nos sentimos superiores y con el derecho de transgredir también los límites de los demás. Y resulta que esto tiene que cambiar, mis amores. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, ustedes y yo estamos llamados a cuidar y a proteger, amar y valorar a cada ser vivo, porque el mismo Dios que nos creó a nosotros también creó a todas las especies que nos rodean. Y por ende, tenemos que dejar a un lado el ego y hacer de este mundo un lugar donde todos nos sintamos partes. Recordemos que todos necesitamos de todos. Qué pena. Entonces, esos tres aspectos que les quiero compartir nos permite sentirnos parte de la casa común. Primero, reconocer el lugar donde habito. Segundo, reconocer a las personas con las que cohabito. Y tercero, reconocer a las especies con las que cohabito. Pero ¿será que eso es suficiente para sentirme en comunidad? ¿Qué significará sentirme en comunidad? Como les decía, nosotros vamos perdiendo como este sentido de lo comunitario. ¿Por qué? Si ustedes escuchan a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos, si ustedes van de pronto a zonas rurales, ahí se entiende un poco más lo que es el sentido comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a una zona rural o los abuelitos nos dicen que antes las puertas se mantenían abiertas, que los vecinos entraban y salían de sus casas, que todos se conocían con todos, inclusive muchos de nosotros les decimos tíos o tías a los amigos o a los vecinos de nuestra familia, ¿cierto? Porque
Así era la cercanía, así era la vida comunitaria. Ahora resulta que muchas veces ni siquiera sabemos cómo se llama el vecino, ni siquiera sabemos cómo se llama el señor de la tienda. Aún vamos a algunos supermercados y ya ni siquiera es necesaria la relación con el cajero, porque ellos tienen sus propias cajas automáticas donde uno solamente pone la tarjeta y le entregan pues como los productos. No es ni siquiera necesaria esa relación. Entonces por eso a nosotros se nos va perdiendo un poco el sentido de lo comunitario. Bueno, resulta que la vida en comunidad teje lazos de confianza con propósitos compartidos. Permite el compartir fraterno de lo que soy y de lo que tengo, principalmente lo que tengo en el corazón. Y también posibilita que tengamos la oportunidad de soñar juntos, de construir juntos una sociedad donde todos nos sintamos parte, donde seamos hermanos todos. Resulta que a nosotros que nos han enseñado quizás, usted no le cuente sus sueños a nadie porque si usted le cuenta, no se cumple, ¿cierto? Y así vamos perdiendo esa capacidad de soñar juntos. Nosotros no sabemos si ese compañero que tenemos al lado también tiene un sueño similar y de esta manera, uniendo esfuerzos, vamos a alcanzar ese propósito más rápido. Y bueno, ¿cómo puedo vivir en comunidad? Valorando y respetando al otro, a los otros, asumiendo mi rol en la comunidad, acogiendo a los demás y trabajando por el bienestar de todos. Sintiéndome responsable por la vida de los demás, como les decía hace un momento, desde la responsabilidad de yo cómo puedo contribuir a su bienestar, porque también hay otra cosa. Hay algo que permite que nosotros nos vayamos sintiendo menos en comunidad y es normalizar muchas acciones. Entonces, para nosotros ya es como normal prender las noticias y ver que otra especie, se extinguió en el mundo, ¿cierto? Ver que otro bosque fue talado o fue quemado. Ver que en alguna región del país o del mundo la guerra permitió la muerte de muchas personas, ¿cierto? Nosotros no podemos normalizar la maldad en el mundo, mis amores. Por eso es momento de cuidar. ¿Y por qué es momento de cuidar? Bueno, como les decía, hace 7 años el Papa Francisco escribió la encíclica Laudato Si. El primer capítulo de la encíclica se llama Lo que está pasando a nuestra casa. Y en ese capítulo el Papa menciona 7 aspectos de los cuales tenemos que prestar atención. Ustedes lo están observando en este momento en pantalla, ¿cierto? Me encantaría poder abordar en profundidad cada uno de ellos, pero por motivos de tiempo solo comentaré a grosso modo algunos. Primero, para nadie es un secreto los efectos que tiene la contaminación en nuestra vida. Dice el Papa, y esta frase es muy fuerte, pero yo creo que necesitamos también que nos hablen así para que tomemos conciencia. El Papa dice que el mundo parece convertirse cada vez más en un depósito de porquería, porque vivimos en la cultura del descarte. Lo que no nos sirve, sencillamente lo volvemos basura. Y eso incluye además a las personas, quienes cuando no son útiles para la sociedad, las excluimos, las invisibilizamos y sencillamente nos dejan de importar. Pensamos que los recursos son inagotables y vamos por ahí desperdiciándolos o consumiendo productos que malgastan estos recursos. Quizás un ejercicio que nosotros tenemos que hacer antes de comprar algún producto, antes de consumir algún producto, es ver en la parte de atrás de los productos regularmente donde son producidos, ¿cierto? Y cómo y con qué medios lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos desperdiciando estos recursos que no son inagotables sin pensar en las futuras generaciones. Pero bueno, ni siquiera pensamos en las generaciones actuales, porque en nuestra realidad hay lugares en Colombia a pocas horas de la comodidad de sus hogares y del mío que todavía no tienen acceso al agua potable, que como ustedes saben representan una cuestión de primera importancia porque es indispensable para todos tener agua potable, ¿cierto? No solamente para nosotros, sino también para los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Otro factor importante a considerar es la pérdida de las selvas y bosques, que esto también implica la pérdida de las especies. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales y la mayoría se extinguen por causa de acciones humanas. Pero no podemos dejar de un lado otra problemática importante, y es el deterioro de la vida humana y la degradación social. Pareciera que el otro no nos importa, que el pobre no nos duele, que aquel que no representa un beneficio para mi vida simplemente no existe para mí. Y nos hacemos los de la vista gorda ante tantas personas que no tienen ni siquiera lo mínimo básico para subsistir. Y como les decía hace un momento, lo normalizamos. Pero bueno, no todo está perdido. Yo sé que suena un poco quizás angustiante y de pronto desesperanzador, pero por eso hoy estamos aquí ustedes y yo, porque cada uno de nosotros está llamado a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, a cuidar los ecosistemas, a tener un consumo responsable, a reciclar, reutilizar y hacer un adecuado depósito de los desechos. Quizás es el momento que nos preguntemos cuántos de nosotros reciclamos en nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros, cuando separamos los residuos, se los entregamos a los recuperadores de oficio, que son las personas encargadas de hacer como el adecuado depósito también de los desechos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros reutilizamos las cosas? ¿Cuántos de nosotros, por el contrario, tenemos, no sé, el último iPhone, pero salió ahora el nuevo y el mío todavía está en buen estado y sencillamente lo desecho y consigo el otro? ¿Cuántos de nosotros utilizamos solamente un vestido para una sola ocasión? Porque no nos pueden ver, qué oso donde nos vean con el mismo vestido 2 veces o que nos tomen fotos con el mismo vestido en 2 ocasiones diferentes, ¿cierto? Entonces, la invitación es esta, a que aprendamos a reciclar, a reutilizar y a hacer un adecuado depósito de los desechos y, por supuesto, a tener un consumo responsable. Investiguemos las marcas que nos gusta comprar o los productos que nos gustan consumir. Pero bueno, como lo dijimos desde el principio, es momento de, con corazón, cuidar nuestra casa común y hacer posible una ecología integral que incorpore las dimensiones humanas y sociales. Y entonces, para nosotros poder pensar en una ecología integral que nos permita realmente vivir en armonía, es importante recordar que todo está conectado, que no es solamente hablar de lo ambiental, sino también es importante hablar de lo social, de lo económico, de lo humano. Entonces, de esta manera, mis acciones, así parezcan pequeñas, tienen un gran impacto. Y está en nosotros decidir cuál es el impacto que queremos de nuestras acciones. ¿Buscamos un efecto positivo o no? Y de este modo, nuestras acciones cotidianas estarán permeadas con una intencionalidad. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle y estamos comiendo un bombón, y yo pienso que ese papelito del bombón yo lo puedo tirar a la calle, ¿cierto? Porque es un papelito pequeño, que no hará la diferencia. Pero si muchas personas pensamos de la misma manera, resulta que llega el invierno, me doy cuenta que hay una inundación muy fuerte en mi sector porque el desagüe está lleno de pequeños papelitos. Y así puedo evidenciar que la acción que yo cometí tiene sus consecuencias. Y si todos pensáramos que nuestras acciones individuales tienen consecuencias comunitarias y sociales, seguramente pensaríamos 2 veces antes de realizarlo. Seguramente la próxima vez que ustedes tengan un papelito, vamos a pensar 2 veces en tirarlo o no tirarlo. Muchas veces uno escucha expresiones como, no, es que para eso están las personas que recogen, para eso está la empresa de aseo, para eso, no importa si yo voto porque hay otros que recogen. Pues resulta que sus acciones sí importan, porque aunque hayan personas que trabajen para tener la ciudad limpia, tener un ecosistema limpio,
resulta que no da abasto por las acciones desconsideradas de muchos de nosotros muchas veces. Pensar y trabajar por una ecología integral exige ver, reconocer y escuchar a las personas, a los pueblos más vulnerables, escuchar también el clamor de la tierra y unirnos para mejorar las condiciones. Entonces, como nosotros estamos viendo en pantalla en este momento, ¿cuál de las dos acciones, cuál de las dos imágenes nosotros nos soñamos para nuestro futuro? La de arriba, donde la basura impide realmente que haya una armonía en la creación, donde tengamos que pintar arbolitos porque ya no tengamos esas especies. No sé si se han visto la película Wall-E, cuando están cuidando la florecita porque es la única que hay. O si por el contrario, nos soñamos una ecología como la parte de abajo, donde sea integral, donde cada una de nuestras acciones, donde se una lo social, lo educativo, lo humano, lo económico, lo empresarial, todo para preservar y cuidar nuestra casa común. Y yo creo que aquí vale la pena también mencionar la importancia de volver los ojos a nuestros hermanos indígenas que llevan milenios aprendiendo y enseñándonos, aunque no los escuchemos muchas veces, a cuidar nuestra casa común, a vivir en comunidad, a vivir en armonía con toda la creación. Y bueno, mis amores, el momento es ahora. Todos podemos cambiar el rumbo y hacer de nuestra casa común un lugar habitable y digno para todos. Por eso es momento de comprometernos. Y con esto me gustaría terminar. Los quiero invitar a que por el chat puedan escribir con qué acciones concretas se pueden comprometer para cuidar con corazón nuestra casa común. Cómo desde mi hogar, desde mi colegio, desde mi barrio, desde mi ciudad, desde el país, puedo comprometerme con el cuidado. ¿Qué será que puedo cambiar? ¿Qué será que tengo que mejorar? ¿Qué será que tengo que adecuar a mi estilo de vida para realmente comprometerme con el cuidado de la casa común? Que como les decía hace un momento, ni siquiera es para pensar en las próximas generaciones. Es para pensar en ustedes y en mí. Es para pensar en esas regiones del país donde no tienen acceso al agua potable, donde tampoco hay acceso pues, a alimentos básicos. Y sobre todo, dejar de normalizar ese tipo de acciones. Y por el contrario, comprometerme desde mi propia realidad a cuidar y amar nuestra casa común. Laura, muchísimas gracias. Hay muchas cosas muy puntuales que vale la pena que estos jóvenes retomen, ¿no es cierto? Donde ellos a ratos cogen las cosas pues como de pronto muy, muy deportivas, muy a la ligera, porque pues están viviendo tal vez un momento que no los lleva como a proyectarse más allá, pero tenemos la gran mayoría de jóvenes también muy, muy comprometidos. He escuchado en estos últimos días, diferentes apreciaciones que dicen es que nos toca prepararnos para el futuro, que vamos a tener más allá no vamos a tener. Y no sé si esa percepción de que va a ser más allá, entonces no nos deja comprometernos con el hoy, con la realidad, con el día a día, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que cambiar. Es que no es el futuro. Sí, el futuro está en riesgo, pero es que es por el presente. Entonces, ¿cómo hacer las cosas desde hoy? Es verdad, hermana. Yo creo que ahí lo fundamental, como les decía en algún momento de la presentación,
es sentirme parte de este lugar donde yo habito. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo me desconecto de la realidad. Cuando yo me desconecto de la realidad, entonces sencillamente ese desastre natural que pasó en algún lugar, como no me permea a mí, pues no hace parte de mi realidad concreta. Esa persona que tiene alguna necesidad, hablando un poco de la cultura del descarte, tampoco, porque como no es ni familiar ni conocido mío, no, más bien me cambio de acera y no lo veo, ¿cierto? Yo creo que lo fundamental que nosotros tenemos que hacer es conectarnos con nuestra casa común. Y conectarme con la casa común implica conectarme primero conmigo misma, conectarme con mis hermanos, con las personas que tengo a mi lado, conectarme con el lugar donde yo habito, conectarme también con toda la creación y por supuesto conectarme con Dios como fuente de vida y sabiduría. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos hiperconectados en todo, menos en lo fundamental. Entonces nosotros tenemos Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, muchas redes sociales que yo la verdad ya no conozco. Estamos en 1000 cosas, pero se nos dificulta mirar a los ojos a quien nos habla. Se nos dificulta decir un buenos días. Se nos dificulta detenernos un momentico y ver el hermoso atardecer que el Señor nos está regalando. Entonces yo creo que para que nosotros nos podamos comprometer desde ya, en el aquí y en el ahora, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos, es sentirme parte de, es reconocer que esta casa común no es un privilegio para unos pocos, sino que es de todos, por eso es el sentido de lo comunitario. Y por eso mis acciones, como lo decía, así sean pequeñas, tienen un gran impacto. Y en este conectarme también me permite conectarme con la realidad y con el dolor y el sufrimiento del otro. Entonces ya no voy a sentir tan lejano que hayan lugares donde no haya agua potable, ¿cierto? Ya no voy a sentir tan extraño que hayan personas que estén llorando el dolor de la guerra, sino que ya voy a sentir como propio también ese dolor y ese sufrimiento y ya me voy a comprometer. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad? Y si yo cambio esta realidad, si yo cambio este presente, entonces seguramente el futuro va a ser mucho más agradable. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo no puedo evitar que, no sé, yo no puedo cambiar los problemas que hay en el África. Ojalá pudiera, no puedo. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar mi metro cuadrado. Y cambiando mi metro cuadrado voy a incidir en la vida de la otra persona. Y esa otra persona en la otra. Y así sucesivamente. Y puede que en algún momento lleguemos al África, ¿cierto? O puede que no, pero sé que mi realidad concreta la estoy cambiando. Sí, así es, María de los Ángeles. Todo es cuestión de corazón y de sentir realmente que este planeta nos duele, ¿sí? Solo hasta que seamos capaces de reconocer ese dolor empezamos a actuar. Qué bonito que a través de ese diálogo con los jóvenes, de ese compartir en el aula, también socialicemos esos pequeños tips que cada uno de pronto de una manera aislada está haciendo, ¿no? Para cuidar ese planeta. Que el planeta que nosotros tenemos pues es el próximo y si no lo reconocemos en nuestro entorno. Por ejemplo, los estudiantes que están conectados aquí saben cuál es la fuente de agua del municipio, de dónde se nutre, en qué condiciones están. Hay que mantenerlas pues limpias, aisladas, se les está haciendo el tratamiento. Cómo se están reutilizando los desagües en la casa. Yo he escuchado de gente que el agua de la lavadora la utilizan para lavar el piso del garaje o para los baños, que mientras sale el agua caliente ponen un balde y ese lo utilizan para otras cosas. Bueno, son pequeñas acciones que si sumamos, pues se convierten en grandes acciones, ¿no? Entonces, una invitación más. Decía María de los Ángeles, 7 años de celebrar Laudato Si, una encíclica que han alabado por todos los lados,
los científicos por la manera como está construida, quienes tenemos ciertas opciones religiosas también, porque es que el vivir esa ecología integral nos pide desde renovar nuestro compromiso con Dios también desde esa integralidad, las diferentes estamentos de Estado y pues de Iglesia la han valorado mucho. Vale la pena que nosotros también la conozcamos porque esta encíclica se adelantó a los acontecimientos, se adelantó, pero nosotros seguimos con una mentalidad y con unas acciones pues que hay que replantear. Gracias, María de los Ángeles, gracias por este tiempo, a todos los que están conectados, al equipo de CONACYT, a la Universidad Católica de Manizales, que la quiero mucho, tiene grandes programas, está avalada también. Así un tic rapidito de la universidad, María de los Ángeles. Claro que sí, nuestra Universidad Católica de Manizales es reconocida por el Ministerio de Educación como una institución de alta calidad. Nosotros contamos con programas de pregrado como bacteriología, enfermería, ingeniería ambiental, si les llama la atención todo esto de cuidar nuestra casa común, ese programa es propio para nosotros. Está administración de empresas turísticas, está también publicidad, está arquitectura, tenemos algunas licenciaturas y a nivel de posgrados, pues tenemos muchas especializaciones, tenemos el doctorado en educación y muchas maestrías. La invitación es que, además, perdón, antes de hacer invitación, además es que la universidad está ubicada pues, en la ciudad de Manizales, que es una ciudad universitaria de Colombia, con un ambiente propio para nuestros universitarios, desde lo cultural, desde lo académico, pero también desde las relaciones interpersonales. Entonces, la invitación es que indaguen un poco y en este buscar opciones para su proyecto de vida, entonces tengan en cuenta estos programas que ofrece la Universidad Católica de Manizales. Nos encantaría hacer parte de ese proyecto de vida de cada uno de ustedes. También leí hace poco que fue reconocida internacionalmente, ¿no? Y precisamente porque Manizales fue reconocido también como una ciudad universitaria. Entonces, bueno, aprovechemos, Manizales es muy linda también, Manizales tiene un clima agradable, bueno, tiene muchos apelativos este Manizales que vale la pena también que conozcan de este eje cafetero. Buenas instituciones, de básica, de media y universitarias también. Entonces, ánimo a los estudiantes que están buscando carreras, que están buscando profesionalizarse, aquí hay algo más. Muchísimas gracias, gracias María de los Ángeles, gracias a todos los que se conectaron desde diferentes ciudades. Entonces, mi Dios los bendiga y los acompañe. Una feliz resto de jornada. Abrazos a todos y visiten nuestras redes sociales.